Eugenia Alier Montaño y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM. El movimiento estudiantil hoy, creo, lo empezamos a pensar ya ni siquiera como lo que ocurrió entre fines de julio y principios de diciembre de 1968. Tenemos que verlo en una perspectiva más amplia. Y esa perspectiva más amplia puede tener al menos, creo, tres como líneas para seguir. La primera sería verlo como en una larga década, ¿no? La década de los años 68, que yo creo que empezaría en 1958 con el movimiento ferrocarrilero, que es fundamental para entender el liderazgo que se va a crear en 1968 con algunos estudiantes que particularmente vienen de la juventud comunista y que han estado ligados a ese movimiento ferrocarrilero. Y esos años 68 terminarían en 1973 con la conformación de la Liga Comunista 23 de septiembre, que va a permitir o va a llevar a nuevas formas de militancia, a una radicalización de la izquierda mexicana. Una segunda línea que creo que es muy importante es la referida al lugar que tiene el 2 de octubre, ahí sí, en lo particular, y el 68 en lo general, en una historia de la violencia en México. Hoy vivimos insertos en una violencia que nos sobrepasa. Y yo creo que tenemos que hacer como una historización de lo que ha pasado en los últimos 60 años, ¿no? Ver las distintas violencias, ¿no? Porque no es la misma la de 1968 que la que vivimos hoy. En 1968 se hizo una masacre, ¿no? Para detener a la movilización estudiantil, ¿no? Pero además hubo cárcel política, hubo exilio político. Y hoy estamos más bien frente a una violencia generalizada que no es una violencia, en realidad son múltiples violencias. Hay violencia delincuencial, hay violencia de Estado, pero seguimos sin entender muy bien lo que está pasando hoy. En la medida en que entendamos los distintos momentos de violencia que hemos vivido en este país, quiénes son los actores, quiénes son de alguna manera los distintos actores políticos y gubernamentales, creo que vamos a entender también en qué momento estamos viviendo, ¿no? Y creo que la tercera línea podría ser pensar mucho más qué pasa con los estudiantes a largo plazo, ¿no? Cómo se vincula el 68 con no solo 1986 y en el CEU, no solo con la huelga de 1999, sino con la movilización estudiantil que de alguna manera hemos vivido en los últimos días. Y creo que lo que diferencia al movimiento de 68 de los movimientos estudiantiles posteriores, incluido la de hoy, excepto quizá el Yo Soy 132 de 2012, es que exigían, ¿no?, una democracia y un cambio en el sistema político para todo el país, no solo para los estudiantes. Yo creo que algo que es fundamental en los jóvenes hoy y en la movilización de hoy es que están conscientes del país en el que viven. A veces se escucha entre muchas personas decir que los jóvenes hoy no están politizados o no tienen militancia o son apáticos. Yo creo que para nada. Yo creo que cuando uno revisa en realidad los últimos 10 años son de una gran movilización juvenil, estudiantil. Yo creo que no tienen todo menos ser apáticos, pero quizá a veces sí faltan como herramientas teóricas y políticas que nos ayuden a pensar hacia dónde llevar el movimiento. Y en ese sentido creo que lo difícil es qué vamos a hacer como mexicanos, como universitarios, y qué van a hacer los jóvenes como jóvenes y los que ya no somos jóvenes también, para transformar el país en el que estamos viviendo, que está lejos, muy lejos de ser lo que todos queremos.